Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, buenas noches a lo mejor. Espero que se encuentren bien de salud, soy el profe Oliver y bueno, en esta ocasión vamos a repasar algunos temas que a petición de ustedes me pidieron que abordara en esta sesión y evidentemente pues trataré de abordar quizá algunos otros temas también que son importantes para su examen de admisión, ¿vale? Recuerden que estamos trabajando el Exani 2 y también pues algunos temas pueden aplicar para otros exámenes, por ejemplo el de la UAP por ejemplo el del Politécnico, en fin. Uno de los temas que quisiera abordar de manera inicial es el tema de la intersección de rectas, ¿ok? La intersección de rectas. Entonces, fíjense bien, vamos a comenzar con ese tema que es intersección entre rectas, ¿vale? La intersección entre rectas. Muy bien. Para hablar de la intersección entre rectas, evidentemente tenemos que hablar de la recta, ¿sí? Una recta es una línea que sigue una trayectoria bien definida. Ajá. Es una recta totalmente, una línea, ¿sí? Que es continua y que nosotros podemos visualizar probablemente de manera gráfica en un plano cartesiano, ¿no? Poniendo un ejemplo rápido, podríamos tener aquí nuestro plano cartesiano, ¿sí? Recuerden que el plano cartesiano pues tiene un eje X, tiene un eje Y, también se conoce como eje de las abscisas, el eje X, y el eje Y también se conoce como eje de las ordenadas, ¿sí? Y dentro de ese plano cartesiano nosotros podemos dibujar varias figuras o varios elementos. En este caso vamos a hablar propiamente de lo que son las rectas, ¿ok? Entonces yo, por ejemplo, nada más a manera de explicación, puedo trazar esta recta, ¿vale? Que está marcada de color rojo. Y esta recta, toda recta, tiene una ecuación que la representa, ¿ok? Seguramente en sus cursos de geometría analítica de tercer semestre les platicaron cómo obtener la ecuación de una recta, ¿vale? Y bueno, este no es el motivo de el video, pero sería interesante que después revisen cómo obtener la ecuación de una recta porque a lo mejor también podría ser útil para su examen de admisión. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces en los problemas de matemáticas podemos tener en un mismo plano dos rectas diferentes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tengo esta primera recta y por aquí tengo esta otra recta, ¿sí? Hay una interacción entre esas dos rectas que tengo dibujadas en mi plano cartesiano, ¿vale? Y muchas de las veces esas dos rectas o tres rectas incluso podrían ser, ¿ok? Esas dos rectas pueden llegar a cruzarse, a chocar en un punto, ¿sí? Visualmente en este ejemplo el punto lo tenemos aquí, ¿vale? Ese punto que yo le llamo el punto P. Ese punto P se conoce como el punto de intersección entre dos rectas, ¿ok? Y obviamente, pues al ser un punto, ese punto por supuesto que va a tener una coordenada, es decir, va a tener un valor en X y va a tener un valor en Y, como solemos identificar o escribir cualquier punto que se marca en un plano cartesiano, ¿vale? Ahora, en los problemas del examen de admisión, cuando se habla de intersección entre rectas, podemos tener dos casos diferentes. Bueno, de hecho, tres casos diferentes, ¿ok? El primer caso tiene que ver con que en tu ejercicio te presenten una gráfica, ¿sí? Te presenten una gráfica donde estén dibujadas dos rectas, como mínimo, ajá, y te pidan ubicar el punto de intersección, ¿vale? En esos casos, pues simplemente te tienes que apoyar en la gráfica que te están dando y de manera visual identificar el punto donde las dos rectas se cruzan, ¿vale?
Si yo aquí, por ejemplo, a mi plano cartesiano le pusiera marcas, imagínate que aquí fuera el 1, aquí fuera el 2 y aquí fuera el 3, aquí fuera el 1 en Y, aquí el 2, aquí el 3 y aquí el 4, ¿sale? Por citar un ejemplo, yo podría ver mi gráfica y decir que este punto está ubicado en la coordenada 3 positivo en X y 4 positivo en Y. Es decir, el punto de intersección en este ejemplo sería 3,4. ¿Sí? Cuando me dan una gráfica con dos rectas y me preguntan el punto de intersección entre esas rectas, pues es relativamente sencillo de obtener. Simplemente viendo mi gráfica y haciendo el conteo del movimiento en X y el movimiento en Y que me permite llegar a ese punto y que se expresa mediante una coordenada. ¿Vale? Ahora, como les acabo de mencionar hace rato, las rectas se pueden representar o se pueden identificar mediante ecuaciones, ¿ok? Entonces puede darse otra situación u otro caso en el examen. Imagínate que no te dan la gráfica, ¿sale? Imagínate que no te dan la gráfica. Aquí, el caso 1 es cuando en el examen te dan la gráfica y tienes que identificar la coordenada del punto de intersección. Pero imagínate que no te dan la gráfica. Imagínate que te dan las ecuaciones de las dos rectas que están interactuando entre ellas. ¿Vale? Entonces, imagínate que te dan dos ecuaciones que te piden hallar la intersección, ¿ok? Hallar la intersección entre las rectas, y te ponen dos ecuaciones porque estamos hablando de dos rectas. Una ecuación va a ser 2x más 5y, 2x más 5y menos 7 igual a 0, ¿sí? Y la otra recta va a ser 3x más 2y y 3x más 2y, podríamos ponerle menos 5 igual a 0, ¿vale? Entonces imagínate que así está planteado mi ejercicio en este segundo caso. No me están dando la gráfica, me están dando las dos ecuaciones de las rectas que están involucradas y me preguntan por la intersección, es decir, por el punto donde las dos rectas se cruzan, ¿va? Evidentemente, no nos vamos a poner a graficar las dos rectas porque eso sería invertir demasiado tiempo en este ejercicio, ¿vale? Lo único que tenemos que tener bien claro aquí es que si a mí, en mi problema de examen, me dan las ecuaciones de las dos rectas y me piden encontrar el punto de intersección o el punto de cruce o el punto donde se relacionan o el punto de equilibrio, ¿sale? Lo que tengo que hacer con esas ecuaciones de recta es crear un sistema de ecuaciones y resolver el sistema, ¿sí? Como cuando encuentran los valores de x y y en un sistema de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir las ecuaciones que nos dan para formar nuestro sistema, que en este caso sería 2x más 5y menos 7 igual a 0. Y la otra ecuación es 3x más 2y menos 5 igual a 0. Aquí solamente quiero hacer una observación. Las ecuaciones que están en este problema están escritas en su forma general.
Tú debes de recordar que la ecuación de una recta se puede expresar de varias formas. Y una de las formas más comunes en la que se puede escribir una recta es mediante su ecuación general. ¿Cómo sé que es una ecuación general, profe? Ah, porque las ecuaciones generales llevan un orden. Las ecuaciones generales llevan al principio un término con x, después un término con y, después una cantidad numérica. Esa cantidad numérica puede o no puede estar, y toda la expresión va igualada a cero. Si tú ves una ecuación que lleva ese orden y está igualada a cero, por supuesto que es una ecuación general. En este caso son dos ecuaciones generales, ¿vale? No siempre te van a dar las ecuaciones en su forma general. A lo mejor te las pueden dar en su forma simple, ¿ok? ¿Cuál es la forma simple, profe? La forma simple, recuerda que es aquella ecuación donde la y está despejada. Seguramente tú has visto ejemplos de ese tipo de ecuaciones de recta. Por ejemplo, si yo tengo y igual a 3x menos 7, esta ecuación, si yo la grafico, me va a dibujar una recta, pero aquí está escrita en su forma simple. Y sé que está en su forma simple porque la y está despejada y del lado derecho hay un término con x y un término numérico, ¿vale? Esa es como la estructura de una ecuación simple. Independientemente de que la ecuación te la den en su forma general o en su forma simple, tú vas a formar el sistema de ecuaciones y lo vas a resolver, ¿vale? Pero bueno, aquí voy a borrar este ejemplo porque no forma parte de mi ejercicio. Ajá. Entonces, este es el sistema de ecuaciones que yo tengo que resolver para encontrar el punto de intersección entre estas dos rectas. ¿Va? Ahora bien, para poder resolver este sistema de ecuaciones, tú bien sabes que puedes utilizar diferentes métodos. Existe, por ejemplo, el método de eliminación, también llamado método de suma y resta o método de reducción, que es lo mismo. Existe el método de sustitución, el método de igualación, el método de las determinantes, ¿sí? Incluso existe el método gráfico, pero el gráfico queda descartado para examen de admisión porque es un proceso largo. Tú tienes la libertad de elegir el método que mejor te convenga, el que domines más, con el que seas más rápido, para poder encontrar el valor de x y el valor de y, que obviamente esos valores van a formar el punto de intersección, ¿sí? Yo, por ejemplo, voy a utilizar en este momento el método de eliminación, también llamado método de reducción. A mi criterio se me hace uno de los métodos más fáciles de utilizar. Fíjense bien lo que vamos a hacer, cómo funciona el método de reducción. Una vez que yo tengo escritas mis dos ecuaciones, ¿sale? Voy a colocar paréntesis al principio y al final de esas ecuaciones, ¿ok? Al principio y al final coloco paréntesis. Después voy a eliminar una incógnita, ya sea la x o la y, la que yo elija, ¿sale? En este caso yo puedo elegir eliminar primero la que yo quiera. Yo ahorita voy a decidir eliminar la x, ¿sale? Voy a decidir eliminar la x y entonces me voy a enfocar en los coeficientes que están acompañando a la x en las dos ecuaciones. Aquí hay un coeficiente 2 y aquí hay un coeficiente 3, ¿vale? ¿Qué voy a hacer con esos coeficientes? Los voy a escribir en la parte de afuera, pero intercambiando el lugar, es decir, el 2 que está en la ecuación de arriba, lo voy a poner afuera, pero en la ecuación de abajo. Y el 3 que está en la ecuación de abajo, lo voy a poner en la parte de arriba. Cuando yo coloco esos números afuera, inicialmente siempre los escribo positivos, ¿ok?
Insisto, inicialmente siempre los escribo primero positivos. Ahora bien, después de haber escrito esos números en la parte de afuera intercambiados, voy a revisar los signos que tienen los coeficientes en la parte de adentro, ¿vale? Y aquí pueden ocurrir dos cosas. Si los signos que están en la parte de adentro son iguales, es decir, que los dos sean positivos o que los dos sean negativos, entonces afuera le tengo que agregar un signo negativo a cualquiera de estos dos números, al que yo quiera. Repito, se va a agregar un signo negativo a alguno de estos valores si los signos que hay aquí adentro son iguales, ya sea que sean positivos o ya sea que sean negativos, ¿vale? Si los signos de estos coeficientes fueran diferentes, es decir, que uno sea positivo y que uno sea negativo, entonces aquí afuera yo ya no agregaría ningún signo, ¿vale? Lo dejaría como está. Entonces, bueno, en este caso sí tengo que agregar un signo, ya sea en el 3 o en el 2, yo se lo voy a poner al 2, ¿vale? Y esto es con el objetivo de que cuando haga las multiplicaciones, que es el siguiente paso, los términos con X me queden idénticos, pero uno positivo y uno negativo, y se puedan eliminar, porque de eso se trata el método de eliminación, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? Voy a multiplicar el número de afuera por cada uno de los términos de mi ecuación. El 3 multiplicaría a 2x, que me da eso 6x. 3 por 5y me da más 15y. 3 por menos 7 me da menos 21. Y eso es igual a 3 por 0, 0. Este número se multiplica por todos los elementos que están en la ecuación. Por todos los elementos. Ahí, por ejemplo, nada más hay que tener mucho cuidado a la hora de multiplicar los signos para no caer en algún error. ¿Sale? Y lo mismo hacemos con la ecuación de abajo. Tengo que multiplicar en la ecuación de abajo menos 2 por 3x, menos por más me da menos, y 2 por 3x son 6x. Después multiplicando menos 2 por 2y me da menos 4y. Y luego menos 2 por menos 5 me da más 10. Y esto es igual a 0, porque menos 2 por 0, cualquier número multiplicado por 0, me da 0, ¿vale? Lo voy haciendo a pausas para que esto vaya quedando claro. Esperemos que a la primera, ¿sí? Una vez que ya ejecuté las multiplicaciones de las dos ecuaciones, voy a colocar una línea horizontal debajo de estas dos expresiones, ¿sale? Porque lo que voy a hacer a continuación es reducir términos semejantes en forma de columnas. Quiero que te des cuenta que en la primera columna hay términos semejantes con X, en la segunda columna hay términos semejantes con Y, en la tercera columna hay términos semejantes numéricos, y bueno, está el igual a 0, ¿no? Entonces, vamos a reducir términos semejantes. 6x menos 6x me da 0. Con eso garantizo que los términos con X se van a eliminar, porque el resultado de su suma o su resta me da 0, ¿sí? Luego tengo 15y menos 4y. A 15 le resto 4, me da 11y, ¿vale? La siguiente operación será menos 21 más 10. Menos 21 más 10 me da menos 11. Y todo esto va a ser igual a 0. ¿De acuerdo?
Ahí está. Con esto, debajo de la raya, tengo una ecuación pequeña que es 11y menos 11 igual a 0, donde, si te das cuenta, ya no tengo la incógnita x, solamente tengo la incógnita y entonces voy a tomar esa pequeña ecuación y voy a despejar y. Dicho esto, entonces, tendría yo que 11y menos 11 es igual a 0. 11y menos 11 es igual a 0. Y para el despeje de y, primero muevo los términos que le acompañan, que en este caso es un 11 negativo, que cuando pasa a la derecha va a pasar positivo. Es decir, 11y va a ser igual a 0 más 11. Este menos 11 pasó positivo al lado contrario. Y 0 más 11 pues son 11, ¿no? Entonces 11y es igual a 11. Y finalmente, para que la y quede sola, este 11 que está multiplicando va a pasar dividiendo en la parte de abajo. Por lo tanto, y va a ser igual a 11. Este 11 lo vuelvo a escribir, pero se va a dividir entre este 11 que pasa dividiendo en la parte de abajo. Y hago la división, ¿sale? A veces la división me va a dar un número entero, a veces la división me va a dar un número decimal, a veces la división me va a quedar como fracción. Ahí, por ejemplo, valdría la pena ver cómo están escritas las opciones de respuesta en el examen, ¿sale? Si el valor de y es fracción, es entero, es decimal, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, 11 entre 11, pues es igual a 1, porque una cantidad dividida entre sí misma es igual a 1. Y vale 1. Eso significa que en el punto de intersección de estas dos rectas, sabemos que el punto tiene un valor en x y un valor en y. Ya sabemos que y vale 1. ¿Sí? Y vale 1. Y aquí, por ejemplo, también valdría la pena ver las opciones de respuesta, porque si tú tienes 4 opciones o tienes 3 opciones y en una opción de ellas, en una sola opción, el valor de y vale 1, ya ni siquiera habría necesidad de sacar el valor de x, porque ya tiene la respuesta correcta, ¿sí? Pero eso solamente aplicaría si de las opciones de respuesta solamente en una opción aparece la y con valor de 1. Si aparecen dos opciones que tienen el valor de y igual a 1, pues entonces tengo que encontrar x, porque seguramente x va a ser, tiene valores diferentes en los incisos de respuesta, ¿sí? Y tengo que desempatar, tengo que encontrar la opción correcta, ¿sí? Bueno, una vez que yo ya encontré y, para encontrar x, lo que tengo que hacer es reemplazar o sustituir el valor de y que acabo de encontrar en alguna de las dos ecuaciones iniciales de mi problema, ya sea en la primera ecuación o en la segunda, en la que tú quieras. ¿De acuerdo? Entonces, ahora mi siguiente paso va a ser hallar x. Y como te acabo de mencionar, voy a utilizar una de las dos ecuaciones de mi ejercicio, la que yo quiera. Yo en este caso, por ejemplo, voy a elegir la primera ecuación, que es 2x. A ver, déjenme anotar con otro plumón. 2x más 5y menos 7 igual a 0, ¿sí? Yo elegí la primera ecuación, pero pude haber elegido la otra sin ningún problema. ¿Qué voy a hacer? Como yo ya sé que y vale 1, entonces en vez de colocar la y, voy a colocar entre paréntesis lo que vale esa y. Entonces quedaría 2x más 5 y entre paréntesis lo que vale y, que es un 1,
menos 7 igual a 0. Y justamente ahí donde reemplacé el valor de y, es la primera operación que voy a ejecutar, que voy a realizar. En este caso esta operación es una multiplicación bastante sencilla, por cierto. Más 5 por 1 me da más 5. O sea, tendría 2x más 5 menos 7 igual a 0. ¿Sí? Y en esta parte de la operación podemos hacer dos cosas. Una de ellas es sumar o restar el 5 menos 7 de una vez. O la otra opción es despejar x y primero moveríamos estos dos números a la derecha pero con signos contrarios. Así como sucedió aquí con el 11 que era negativo y pasó positivo. Aquí el 5 pasaría a la derecha negativo y el 7 pasaría, bueno, el menos 7 pasaría a la derecha positivo. ¿Sí? Si no los sumo o no los resto ahorita, los muevo a los dos a mi lado derecho. Pero bueno, de una vez mejor los voy a sumar o los voy a restar para ir reduciendo mi ejercicio. Entonces tendría yo 2x, 5 menos 7 es menos 2 y esto es igual a 0. ¿Vale? Y ahora sí, a la hora de despejar x, este menos 2 va a pasar a la derecha sumando, sería 2x igual 0 más 2, pues me da un 2, ¿sí? Y finalmente, para que la x quede totalmente despejada, este 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo, ¿sí? No cambia de signo una cantidad que pasa dividiendo o que pasa multiplicando, ¿sale? Entonces, x va a ser igual a dividir 2 entre 2, por lo tanto, entonces, x, en este ejemplo en particular, x también vale 1, ¿sí? Entonces, aquí lo voy a poner, ¿sale? Aquí lo voy a poner que oh, que la canción con estos plumones de veras. X es igual a 1, ¿vale? X es igual a 1. ¿Por qué? Porque el 2 pasó dividiendo y 2 entre 2 es igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, ya tengo el valor de X, ya tengo el valor de y eso es lo que forma mi punto de intersección. Que en este caso es 1,1. No siempre va a ser 1,1, ¿sale? En este caso fue así porque las ecuaciones ya resueltas pues generaron estos valores, 1,1, pero puede ser otro punto diferente. ¿Sí? Entonces, tú tienes la libertad, insisto, de elegir el método que tú quieras para poder resolver el sistema de ecuaciones y poder encontrar el punto de intersección. No tienes por qué graficar, ¿ok? No hay necesidad de realizar la gráfica. Simplemente tenemos que encontrar la coordenada del punto de intersección. Ahora, fíjate bien. A veces los chavos quieren ahorrarse todo este procedimiento que pareciera muy largo y lo que hacen es utilizar las 3 opciones de respuesta o las 4 opciones de respuesta para hacer sustituciones una por una en las ecuaciones que están en mi problema. ¿A qué me refiero con esto? Imagínate, por ejemplo, déjame borrar lo del lado izquierdo, ¿sí? Déjame borrarlo del lado izquierdo. Imagínate que este es mi problema y las opciones de respuesta son inciso A, menos 2,3, inciso B, menos 1,1, inciso C, 1,1. Ahorita, como ya resolvimos el problema, sabemos perfectamente que la respuesta correcta es el inciso C, 1,1, ¿vale?
Pero imagínate que tienes el problema en blanco y tienes que encontrar la coordenada del punto de intersección. Sabes que tienes que resolver el sistema, pero la neta no te acuerdas de ninguno de los métodos, ¿no? No te acuerdas ni del método de reducción que fue este, ni sustitución, ni igualación, ni determinantes. No te acuerdas de nada. Entonces, en esos casos, lo que se hace para encontrar la respuesta correcta de este reactivo es sustituir por separado cada una de las opciones de respuesta en las dos ecuaciones. Es decir, yo tomo, por ejemplo, de manera inicial mi punto A, mi inciso A, mejor dicho, mi inciso A, y para mi inciso A, X vale menos 2 y Y vale 3. Entonces, este procedimiento se trata de prueba y error, de probar cada inciso en las dos ecuaciones. Entonces, para el inciso A, que es menos 2,3, X vale menos 2 y Y vale 3, tomo la primera ecuación y reemplazo X y Y con lo que valen, ¿sí? Entonces, para el inciso A, lo que hago es tomar la primera ecuación, que es 2x, pero en vez de poner la x pongo lo que vale, sería 2 por menos 2. Luego, más 5 por y, más 5 por lo que vale y, que es 3. Luego hay un menos 7 igual a 0. Menos 7 igual a 0. Y voy a realizar las operaciones que están indicadas en esa expresión. Si te das cuenta, tengo dos multiplicaciones, ¿sí? Y una resta. La jerarquía dice que primero van las multiplicaciones y luego la resta o la suma, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, 2 por menos 2 me da menos 4, más 5 por 3 me da más 15, adelante tengo un menos 7 y esto es igual a 0. Y hago estas sumas y restas que tengo aquí. Menos 4 más 15 son 11 y 11 menos 7 me da 4, ¿sí? A 15 le quito 4, me queda 11 y 11 menos 7 me da 4. ¿De acuerdo? Si de repente falseamos con esas operaciones, recurran a su calculadora básica, ¿sí? Y entonces me doy cuenta que para este inciso A, para este punto, no se cumple la igualdad en la ecuación, porque del lado izquierdo me sale un 4 y del lado derecho tengo un 0. Y por supuesto que 4 no es igual que 0. ¿Eso qué significa? Que este punto no es el punto de intersección, porque la igualdad no se cumplió, ¿sí? La desventaja del método, la desventaja de usar las opciones de respuesta para ir comprobando, ¿sí? Es que si mi primer punto o mi primer inciso no falla, no es la respuesta correcta, voy a tener que probar con el siguiente inciso. Y si fueran 4 opciones de respuesta, todavía tendría que, y en la primera y en la segunda no funcionó, tendría que probar todavía con el tercer inciso. Por supuesto que también lleva su tiempo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, como la sustitución de este punto en la primera ecuación no me dio la igualdad, ya ni siquiera tengo que sustituir este punto en la segunda ecuación. Ya no tengo necesidad porque con la primera ecuación me bastó para darme cuenta que esa opción de respuesta no es la correcta, ¿sí? Si aquí, por ejemplo, me hubiera dado en la izquierda un 0 y como en la derecha tengo un 0, pues 0 es igual a 0, ahí sí se cumpliría la igualdad. Entonces tendría yo que ahora sustituir estos valores de X y Y, pero en la otra ecuación y hacer las operaciones para también verificar
la igualdad en la otra ecuación. Recuerden que la igualdad se verifica en las dos ecuaciones, ¿ok? No nada más en una. No pierdan de vista eso, ¿va? Ahora, si tú haces la sustitución en el inciso B, evidentemente tampoco te va a dar la igualdad. Y al final, pues por descarte, el inciso C va a ser la respuesta correcta. Si en las primeras dos no fue, pues en la tercera va a ser la efectiva, ¿no? Y lo pueden hacer en casa, para que corroboren que en efecto, cuando yo sustituyo X con 1, Y con 1, en la ecuación de arriba y en la ecuación de abajo, la igualdad 0 igual a 0 aparece en las dos ecuaciones. Por eso esa sería la respuesta correcta. ¿Vale? Entonces, así es como se encuentra la intersección entre dos rectas. Ahora, las ecuaciones en mi problema de una recta, como les dije hace rato, no necesariamente van a estar escritas en su forma general, ¿sí? No necesariamente van a estar escritas en su forma general. A lo mejor puede que estén escritas en su forma simple. Pero aunque estén escritas en su forma simple, la manera de resolver el problema es exactamente la misma, ¿sí? No tiene por qué cambiar, ¿de acuerdo? No tiene por qué cambiar. Imagínate, por ejemplo, que te hubieran preguntado por hallar la intersección entre las rectas y te dan dos ecuaciones en su forma simple, como lo voy a poner a continuación. Imagínate que te piden la intersección, o el punto de intersección entre las rectas. Vamos a ver entre las rectas. ¿Cuáles serían unas rectas? Podríamos tener y igual, ¿sale? Y igual a menos 4/3 de x. Fíjate lo que voy a hacer, porque voy a trabajar con fracciones ahorita un poquito. Menos 4/3 de x, menos 4/3 de x, ¿sí? Menos 4/3 de x, más 1, ¿sale? Esta es una ecuación simple, lo sé porque la y está despejada y del lado derecho tengo un término con x y tengo un término numérico, ¿sale? Esa es la manera más práctica de identificar una ecuación simple. Pero además de esta ecuación simple, tengo otra ecuación simple que va a ser y igual, ¿vale? Y igual, y ahí tendríamos, por ejemplo, ¿qué vendría siendo? 3, no, 3 no, vendría siendo un tercio de x, ¿ok? Un tercio de x, ajá, sí sería menos, no sería menos, no, más, un sexto, ¿ok? Más un sexto, ¿sale? Imagínate que te están dando dos ecuaciones en su forma simple. No importa que el término con x traiga fracción o el término numérico sea fracción. Son ecuaciones que están escritas en su forma simple. Entonces, para encontrar la intersección entre esas dos rectas que están escritas en una ecuación, en ecuaciones en su forma simple, podemos también aplicar el método de eliminación, ¿sí? O a lo mejor aquí quizá hasta podría funcionar más el método de igualación. ¿Por qué el método de igualación, profe? Porque recuerda que en el método de igualación las ecuaciones se despejan en la misma letra, ya sea x o y. Y en este caso, el ejemplo
trae ya dos ecuaciones en su forma simple y por lo tanto ya traen despejada la misma letra, que en este caso es la letra Y. Y si estudias o ya estudiaste el método de igualación, sabrás que el siguiente paso es entender que esta y esta Y tienen el mismo valor, lo que significaría que esta pieza va a ser igual a esta otra pieza. ¿Sí? En el método de igualación, así se trabajaría. De hecho, sería la forma más fácil de hacerlo. ¿Sí? Entonces, voy a hacer el método de igualación para que vayamos viendo cómo funciona ese método también. ¿Sale? En el método de igualación lo que hago es despejar una incógnita, la misma incógnita en las dos ecuaciones. Aquí afortunadamente en el ejercicio ya están despejadas. ¿Sí? Y lo que hago a continuación es tomar todo lo que vale Y en una ecuación, que en este caso es menos 4 tercios de X más 1, y lo voy a igualar con todo lo que vale Y de la otra ecuación, que en este caso es 1/3 de X más 1/6. ¿Sí? Por eso se llama método de igualación, porque se igualan las dos expresiones, cuando ya está despejada la misma letra en las dos ecuaciones. Y si te das cuenta, ahora tengo una sola ecuación con una sola incógnita. ¿Sí? Que en este caso, ¿cuál es la incógnita? La X. O sea que lo primero que voy a encontrar aquí va a ser la X. Tengo que despejar la X en este problema. Y para eso, evidentemente, voy a tener que ordenar los términos con X del lado izquierdo, los términos numéricos del lado derecho. ¿Sí? Es decir, aquí me queda en la izquierda menos 4 tercios de X, que no cambia y no sufre ninguna transformación. Pero este 1/3 de X, que es positivo, como va a pasar de la derecha a la izquierda, ese sí cambia de signo. ¿Sí? Aquí es positivo, entonces aquí sería negativo menos 1/3 de X. ¿Sí? ¿Por qué cambió a negativo, profe? Porque cambió de lugar. Estaba en la derecha y se vino a mi lado izquierdo. Aquí va a haber el signo igual. En la parte derecha me queda 1/6, que no cambia de signo porque va a estar en el mismo lado. Y el que va a cambiar de signo es este 1, que está positivo, pero como va a pasar a la derecha, entonces se va a volver negativo. ¿Vale? ¿Qué acabo de hacer ahorita? Ordenar los términos. Los que tienen la incógnita del lado izquierdo, los numéricos del lado derecho. ¿Sí? Aquí lamentablemente, como tenemos fracciones, vamos a simplificar los términos de la izquierda para que me quede un solo término y los términos de la derecha para que también me quede un solo término. Y aquí, por ejemplo, como hay fracciones, pues tengo que tener el conocimiento lúcido de las operaciones con fracciones. ¿Sí? Por ejemplo, para hacer esta operación, menos 4 tercios menos 1/3. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, menos 4 tercios menos 1/3 es una operación sencilla de resolver porque afortunadamente ambas fracciones tienen el mismo denominador. ¿Sí? Cuando dos fracciones tienen el mismo denominador y las voy a sumar o las voy a restar, entonces el resultado va a tener el mismo denominador y lo único que tengo que hacer es sumar o restar los numeradores. Aquí el numerador es menos 4 y se toma este signo de en medio junto con el valor de arriba. Es decir, menos 4 menos 1. ¿Y cuánto es menos 4 menos 1? Menos 5. ¿De acuerdo? Menos 5 tercios. Es decir, menos 4 tercios menos 1/3 me da menos 5 tercios de la variable X. ¿Sí? Ya reduje estos términos semejantes en uno solo. Me quedó una fracción negativa.
¿sí? Y yo lo estoy manejando con fracciones porque estoy asumiendo que en las opciones de respuesta a lo mejor puede venir que x es un número entero o puede venir que x es una fracción. Entonces tengo que aprender a dominar y a manejar las fracciones de manera correcta, ¿sí? ¿Qué pasa de mi lado derecho? Tengo un sexto menos 1. Entonces, un sexto menos un entero, pues al entero le pongo un 1 abajo para que los dos parezcan fracciones y entonces mi operación quede un poquito más fácil de hacer. Y esta operación, como no tiene denominadores iguales, como arriba, que nada más se pasaba el denominador y se sumaban o restaban los numeradores, aquí tengo denominadores diferentes, entonces no puedo hacerlo de arriba, ¿sí? Aquí tengo que aplicar el método de la mariposa para sumar o restar fracciones. Se multiplican los de abajo, 6 por 1, 6, y el resultado va abajo. Y luego se multiplica cruzado 1 por 1, 1. Como es una resta, pongo el negativo y multiplico mi otra diagonal. 1 por 6, 6. ¿Qué pasa cuando a 1 le quito 6? Me queda menos 5 y abajo me queda el 6. Es decir, un sexto menos un entero me da como resultado menos 5 sextos. Menos 5 sextos. ¿Vale? Ahí está. Obviamente no he terminado, ¿sí? Aquí voy a poner una línea verde para separar este procedimiento que vengo haciendo para el despeje de x, porque estos procedimientos son de las operaciones con fracciones que van saliendo aquí en el camino. Tengo que despejar x. No he terminado de despejar x aún. Yo me doy cuenta que aquí tengo la x multiplicándose por una fracción que es negativa, ¿sí? Toda esta fracción que es negativa está multiplicando a la x. Y entonces para el despeje, esa fracción que es negativa va a pasar dividiendo, ¿sí? Acuérdate que una cantidad que está multiplicando a la x para despejar va a pasar al otro lado dividiendo. Y siempre va a pasar dividiendo en la parte de abajo. Pero además, esa cantidad cuando pasa dividiendo o cuando pasa multiplicando, no cambia de signo, conserva su signo. También eso es importante tomarlo en cuenta. Es decir, esta fracción aquí originalmente es negativa. A la hora de pasarla dividiendo, va a seguir siendo negativa. ¿Sale? Entonces, ¿cómo va a quedar la x sola? X va a ser igual a menos 5 sextos, que ya estaba del lado derecho, entre, pongo la línea un poquito más grande, menos 5 tercios. ¿Sí? Y si ya estudiaste este tema o ya has visto este tipo de operaciones, seguramente ya sabrás hacia dónde voy. Tengo en este momento una división de fracciones. Una fracción de arriba dividiendo a una fracción de abajo. Y cuando están escritas de esa manera, se aplica algo que se conoce como la ley del sándwich, ¿sí? Donde ya habíamos platicado anteriormente, la ley del sándwich, para resolver esta división de fracciones, la ley del sándwich dice que tengo que multiplicar los panes, que en este caso es menos 5 por 3, que eso me da menos 15, ojo con los signos, ¿sí? Acuérdate que la multiplicación de los panes, el resultado va en la parte de arriba, y la multiplicación del jamón por el queso, que en este caso es 6 por menos 5, va en la parte de abajo, ¿de acuerdo? En este caso me da menos 30, ¿sale? Una vez que apliqué la ley del sándwich, me queda una fracción que es menos 15 entre menos 30 y menos entre menos me da más
es decir, es un valor positivo al final del día. Y esta fracción 15 tercios se puede simplificar más. Acuérdate, si se está trabajando con fracciones y los resultados son fracciones, en las opciones de respuesta de tu examen va a venir la fracción simplificada. No va a venir como menos 15 entre menos 30 o como 15 entre 30 ya dividiendo los signos. No, la respuesta va a ser un medio. Si tú simplificas esta fracción, menos entre menos da más. 15 treintavos. Si tú vas simplificando la fracción, sacando mitades, tercias, quinta, lo que tenga, vas a llegar a un medio. ¿Vale? A un medio. Entonces ya encontré el valor de x del punto de intersección entre las dos rectas de este ejercicio. Reviso mis opciones de respuesta. Si de mis 3 opciones de respuesta o de mis 4 opciones, solamente en una opción x en mi punto de intersección vale un medio, ya no necesitaría sacar el valor de y. Sé que con toda claridad esa va a ser la respuesta correcta porque solamente va a haber una donde x vale un medio. Pero si hubiera 2 incisos donde x vale un medio, pues entonces tengo que continuar para poder desempatar esto, ¿no? Para poder desempatar. Como ya encontré x, al igual que hace rato, ¿sale? Al igual que hace rato, fíjense aquí, al igual que hace rato encontré y primero, y después para encontrar x, sustituí la y en una de las dos ecuaciones iniciales. Pues aquí es exactamente lo mismo. Ya tengo x y para encontrar y voy a sustituir esa x en alguna de estas ecuaciones, ¿sí? La que yo quiera. Y voy a hacer las operaciones de tal manera que me permita encontrar el valor de y. ¿Sale? Entonces, ya para encontrar y, aquí por ejemplo voy a borrar esta parte. ¿Sale? Y aquí dentro de este recuadro justamente voy a hacer lo siguiente, que es encontrar y. Hallar el valor de y. ¿Por qué? Porque ya tengo el de x. Elijo una de las dos ecuaciones, la que yo quiera. Yo, por ejemplo, voy a elegir la segunda. ¿Ok? La segunda ecuación dice que y es igual a 1/3 por x. Pero como yo ya sé que x vale un medio, abro un paréntesis y entonces pongo el valor de x. 1/3 por x, en este caso 1/3 por un medio. Y adelante tengo más 1/6. ¿Sí? ¿Qué se hace primero? ¿La suma o la multiplicación de fracciones? Pues primero se hace la multiplicación porque aunque sean fracciones, la jerarquía sigue siendo la misma. Y recordarás que la multiplicación de fracciones es directa. Es decir, numerador por numerador, que en este caso es 1 por 1 es 1, y denominador por denominador. 3 por 2 me da 6. Es decir, 1/3 por un medio es 1/6. Y a eso le voy a sumar 1/6. ¿Sí? Es una suma de dos fracciones con el mismo denominador. Lo mismo que pasó, bueno, ya lo borré, ¿no? Lo mismo que había pasado hace rato, ¿no? 1/6 más 1/6. 1/6 más 1/6, pues me va a dar 2/6. El 6 se pasa y se suman los numeradores. Pero 2/6, chicos, tiene simplificación. Entonces y vale 2/6, pero simplificado, y vale 1/3. ¿Sí? Y vale 1/3, porque le saqué mitad
a cada número. Mitad de 2 es 1, mitad de 6 es 3. Entonces y vale 1 tercio. Por lo tanto, el punto de intersección en este ejercicio tendría que ser, primero va la x, 1 medio, coma, 1 tercio. Ese sería el punto de intersección. Y ya está, ¿sale? Entonces hay que ser muy precisos con el cálculo de los puntos de intersección, porque las coordenadas pueden ser números enteros, como fue en este ejemplo, o las coordenadas pueden ser fracciones, como en este ejemplo. ¿De acuerdo? Así. Ahora bien, hay algunos ejercicios donde no se trata de dos rectas las que están involucradas, sino solamente una recta, ¿ok? Solamente una recta. Entonces, fíjate bien qué va a suceder. Déjame borrar esto. Y vamos a ver el caso donde solamente tenemos una ecuación, porque solamente hay una recta en mi problema. Y en esa situación, chicos, donde solamente hay una recta, pues no va a haber un punto de intersección entre dos rectas, porque no hay dos rectas, obviamente, ¿verdad? Pero lo que sí va a haber es la intersección de esa recta única con el eje X y con el eje Y del plano cartesiano, ¿sí? Voy a hacer una gráfica rápida. Imagínate que tengo este plano cartesiano, ¿sí? Y de repente tengo por aquí una recta que yo voy a poner así. Ahora la voy a dibujar así. ¿Ok? Esa recta de color verde, ¿vale? Si tú te das cuenta, obviamente en la gráfica es más visible encontrar el valor de intersección en los ejes del plano. Ajá, porque visiblemente tú puedes observar que esta recta verde corta en el eje X aquí. Aquí es el punto, el valor de X, la intersección con X. La intersección con el eje X. El valor donde mi gráfica corta al eje X. Pero también hay una intersección con el eje Y, que estaría aquí, en este punto. Aquí sería la intersección con el eje Y. ¿Sí? Y entonces esas intersecciones pues también son puntos, ¿sí? También son puntos en el plano cartesiano. Por ejemplo, si le ponemos marcas a mi plano, imagínate que aquí fuera un 1, aquí un 2 y justamente en este punto es el 3. ¿Qué punto sería? ¿Cuál sería su coordenada? Sería 3,0, el punto de intersección con el eje X. Y si aquí, por ejemplo, en el eje Y tengo de marcas 1 y aquí en este punto es el 2, entonces en el eje Y el punto de intersección sería 0,2, ¿sí? Porque la ubicación de este punto está en 0,2. Primero va el valor de X y luego el de Y. Y en este punto el valor es 3,0. ¿Sale? Espero que no haya ningún problema para identificar las coordenadas de los puntos viendo una gráfica. ¿De acuerdo? Ahí está. Y volvemos a lo mismo de hace rato. ¿Qué pasaría si en vez de ponerte la gráfica te ponen una ecuación, en este caso una sola porque es una sola recta,
y te preguntan por las intersecciones con el eje X, la intersección con el eje X o la intersección con el eje Y. Te pueden preguntar por una de las dos o te pueden preguntar por las dos. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, vamos a poner de ejemplo una recta. ¿Sale? Vamos a poner de ejemplo una recta. ¿Sí? Una ecuación de una recta. Ahorita la voy a poner a continuación. Denme un poquito de chance. A ver. Imagínense que tengo la siguiente ecuación, ¿no? Y la pregunta dice así. Vamos a ver los plumones. Y dice la pregunta. Déjenme poner un separador aquí. Ok. La pregunta dice hallar las intersecciones con los ejes del plano de la recta, y vamos a poner una recta cuya ecuación va a ser 2x más 3y menos 5 igual a 0. ¿Sale? Me dan una ecuación en su forma general y me preguntan los puntos de intersección con el eje X y con el eje Y de esa recta. Evidentemente no voy a graficar, ya estamos claros en eso, que no voy a graficar porque eso implica tiempo, pero tengo que encontrar los puntos de intersección. ¿Dónde cortaría esa recta? En el eje X y en el eje Y. ¿Sí? Quiero que te fijes nuevamente en la gráfica. ¿Sí? Porque de ahí vamos a partir. Quiero que te fijes nuevamente en la gráfica. ¿Sí? En una recta, independientemente si la recta está inclinada hacia la izquierda, como en este caso, o estuviera inclinada hacia la derecha, independientemente de la posición en la que esté dibujada esa recta, ¿sale? Los puntos de intersección con el eje X, ¿sí? El punto de intersección con el eje X, siempre el valor de Y va a ser 0, ¿sí? Siempre. Entonces, el punto de intersección con X, el punto de intersección con el eje X, siempre Y va a valer 0. Y en caso contrario, en el punto de intersección con el eje Y, lo que vale 0 es